¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué ¿Todo bien, vos? Me cuenta la negra que estaba mirando un noticiero y que un cronista dice un hombre de avanzada edad y que tenía 47 años. A la mierda. A la pelota. Corchazo. A la Disparo al mierda. corazón. A la mierda. Disparo al corazón, dice Maraya. María, Habría no puede ser Habría eso. que avisarle a ese Reverendo. cronista que algún día él va a llegar a ser de avanzada edad. A menos que parta antes, sí. Si tiene Claro, a suerte. menos que parta antes, Hay totalmente. que ver si llega. Capaz se hace justicia y no llega. No, Claro. sí, no, Ojalá no llegues, pedazo de... no sean así. Sí. Pero ¿cómo va a decir eso? Un hombre de avanzada Hay edad. cada uno también. La ¿Qué juventud hacemos? no es Claro. una virtud, es Además una... se cree que está en la... Además, se cree que está en la Edad Media. En la Edad Media eras de avanzada edad. Bueno, claro, es cierto. Bueno. Ahora sos un pibe. A los Bah, 60. Tampoco un pibe. No, un adolescente, viejo, es la segunda adolescencia. Pero claro, ¿cómo que no? claro. Sí, es la segunda adolescencia, a los 40, ¿no es? No, Exactamente. ¿cómo va a Dicen ser la eso, segunda como que adolescencia? todo se fue entre corriendo. entre los Bueno. 40 y la muerte es la segunda adolescencia. Qué cara dura. La segunda No se adolescencia va. de los 40 es para justificar a un salame que se Que no anda... se va de la casa. Claro, a los 38. Turro, viviendo con tu vieja, tenés 50 años. No. Claro, dejate de joder, andate de ahí a andar a burlar. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Qué cosa. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, creo que ahora lo que viene es la pelea, en Juntos por el Cambio, la pelea por la provincia de Buenos Aires, ¿no? A ver. Y bueno, sí, definir las paso, claro. Claro, si hay paso, no hay paso, si hay... Por lo menos ya solucionaron un problema, la ciudad de Buenos Capital. Aires. Ya eso, Ujú. el PRO, por lo menos, el PRO ya solucionó un problema. Ahora, la batalla de las batallas en el PRO es en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en el oficialismo es donde ubican las fichas en el tablero electoral. Mirá. Por lo menos hay cuatro fichas seguras. Massa, Guado de Pedro, Axel Kicillof, Máximo Kirchner. 4 fichas que hay que ubicarlas en el tablero, a ver Sí. en qué lugar. Hay que ver. Hay que ver cómo Alguno sale va a esta ser historia. presidente, otro va a ser vicepresidente, alguno va a ser gobernador. Todos se van a acomodar. en Alguno va a ser algún lugar. senador. Y sí, claro. Nadie se va a quedar afuera. Todos van a tener laburo, María. es así. Nadie va a llenar un Laburo. currículum. Laburo es otra cosa. Bueno, ponele, laburo, qué sí. sé yo. Escuchame, un tema que nada que ver y que es en serio terrible. ¿Vos sabés cuánta gente se suicida en Argentina por año? No, es un tema 3.185 personas. es impresionante ese número. Eso es, escucha esto, 8 por día. O sea, 1 cada 3 horas. Es mucho, ¿no? Es como si fuera una pandemia, es una cosa tremenda. Totalmente. Es mucho. Y vos sabés que ahora lo vamos a ver, pero hay muchos jóvenes en el medio de esto. Y yo creo que la pandemia también ayudó a que esto La pasara. pandemia le rompió la cabeza a la gente, eso sí. Le rompió la cabeza a mucha gente. El tema es el suicidio, obviamente el suicidio ya es la muerte definitiva, pero ¿y la cantidad de gente que intenta suicidarse? Ajá. A ver si podemos hablar del tema con Héctor Basile. Basile es médico psiquiatra, psicoterapeuta de adolescentes, justamente, mira. Ex jefe de servicio del Hospital Infanto Juvenil Tobar García y especialista en prevención del suicidio. ¿Qué tal, Basile? La ¿Cómo Nata, le va? perdón, ¿Cómo le Feynman va? y la Nata Sí. acá le hablan. Sí, perfectamente. Muy buenos días y para la audiencia también. Cuénteme, El tema- sí. en esta cantidad de gente que se suicida por año, que estábamos dando la cifra, ¿cuántos son chicos? ¿Cuántos son jóvenes? Mira, si hacemos la curva, la proporción mayor son muchachos entre 15 y 25 años, o entre 12 y 25 años. Y yo te diría que si hablamos de proporciones, más o menos el 40% está en esa edad. ¿Y eso empeoró después de la pandemia? Evidentemente, todavía no tenemos cifras oficiales, pero si yo puedo extrapolar, mi tesis doctoral fue con la crisis del 2001, y en las condiciones que las del 2001 eran, no exactamente, pero bueno, equiparables en algún sentido,
En la República Argentina se incrementó el 30% de los casos de suicidios de adolescentes en el 2001, 2002 y hasta parte de 2003. Ajá. ¿Y ahora? Y ahora lo que estamos viendo es que yo, por ejemplo, he tenido en una sola semana la llegada a mi consultorio de 3 pacientes adolescentes suicidados en 5 días hábiles de una semana. Al terminar, porque el incremento fue a partir del terminar el periodo de la veda de la pandemia, cuando los chicos vuelven a reintegrarse a la escuela, vuelven a encontrarse con la sociedad, habían perdido el contacto, solo tenían contactos generalmente por internet, y la vuelta a la escuela significó un trauma sumamente importante. ¿Y por qué cree usted, doctor, que un adolescente se quiere quitar la vida? Bien, un adolescente vive la época más difícil de su vida porque ya no es el niño que fue, todavía no es el adulto que quiere ser, no tiene idea de qué va a pasar con su vida, en general está luchando por la independencia, tiene conflictos con sus padres, los conflictos a veces son muy difíciles de resolver, familias desintegradas, personas que están viviendo por debajo de la línea de pobreza, y eso además de estar la pobreza produce una angustia muy grande, la falta de objetivos en la vida, y todo eso sumado que a los adolescentes les parece muy bien poder evadirse de los problemas consumiendo alcohol o drogas. Entonces Eso la droga es lo lleva a la muerte. La droga te quita frenos éticos, de alguna manera facilita la impulsividad irreflexiva, y entonces se produce una especie de cortocircuito. Estoy sintiéndome tan mal, estoy sufriendo tanto, que alguna solución tengo que tener. Y aquí te quiero aclarar una cosa que es importante que lo tengamos siempre presente. La persona que se suicida no se suicida porque se quiere morir. Se suicida porque quiere dejar de sufrir un sentimiento insoportable que concibe sin posibilidades de solución y siente que únicamente dejando este mundo, muriéndose, va a dejar de sufrir. Imagínate eso, agregado a los conflictos, agregado a la droga y actos impulsivos, nos llevan a este resultado que te comento. Hay muchas otras formas, hay ciertas predisposiciones, como la depresión, la melancolía, la angustia, el trastorno bipolar, etcétera, pero más o menos esa es la ecuación que lleva al adolescente al suicidio. Basile, yo había escuchado una vez que según el suicidio es un tipo de mensaje para los demás. Que el tipo, qué sé yo, si alguien se tira del balcón, significa una cosa, si alguien toma pastillas, significa otra, si alguien se pega un tiro, significa otra. ¿Esto es así? Bueno, ¿Tiene que ver con la personalidad del suicida? Eso me parece mucho más la segunda parte de la pregunta. Es decir, hay ciertas condiciones, ciertos diagnósticos de personalidad. En el adolescente todavía la personalidad no está consolidada, pero se ve la tendencia. Y hay algunos tipos de adolescencia, como los actuadores, los psicópatas que no tienen una buena identidad sexual. Esto no quiere decir que todos los psicópatas tengan dificultad de la identidad sexual, pero eso es mucho y además sufren y de alguna manera se sienten con bullying en la escuela, con incomprensión en la casa, en la sociedad. Por ejemplo, muchas otras circunstancias, no solo esto. Hay alguien que se suicida porque murió uno de los padres y quiere volver a estar con él. Otras personas, de alguna manera, los psicoanalistas decimos que cuando uno se suicida, en realidad está matando a otro a través de uno, por la identificación que uno quiere. ¿Y a quién está matando? Y puede estar matando a su pareja que lo abandonó, a un amigo que lo traicionó, a alguien que de alguna manera era idealizado por uno y perdió la idealización porque se comportó inadecuadamente con uno. O a es los decir, padres. siempre, claro, siempre hay un mensaje, un pedido de ayuda,
una agresión encubierta, una forma de manifestar alguna característica de personalidad, el tratar de manejar y obtener cosas. Esta última parte se llama no suicidio, sino parasuicidio. Quiere decir que tiene la forma de suicidio, pero tiene un sentido, porque el chico piensa que va a intentar suicidarse, va a movilizar la familia, va a conseguir lo que quiere, y entonces ahí tiene la fantasía de que va a volver a ser feliz, perdiendo esa desesperación, esa angustia, esa falta de autoestima, esa imposibilidad de soportar la vida. ¿El suicida avisa? Normalmente, si estamos atendiendo el desarrollo de ese chico, las circunstancias, hay una especialidad importantísima que es la prevención del suicidio, que vemos en los últimos años desde Europa y que está de alguna manera llegando a América Latina, es que estamos pudiendo prevenir el 30%, si se ha reducido la tasa de suicidio en un 30%, porque desde la escuela empezamos a enseñar a los docentes que reconozcan los chicos que están sufriendo y que hablen con la familia y los canalicen a la terapia correspondiente, iniciar a los padres en la comprensión de lo que es la depresión infantil, la angustia, la desesperación, las obsesiones, los trastornos de la sexualidad. Entonces, viendo mi hijo sufre y yo tengo posibilidad de ponerlo en tratamiento o cambiar mi actitud, y entonces la cosa es diferente. Ahora, otras veces, por ejemplo, como las mellizas argentinas en España. En España, que una de ellas era transexual y tenía un bullying terrible, y el suicidio fue una forma de protesta y de huida de esa situación de bullying. Y por otra parte, el bullying, o sea, las bromas encarnizadas de los compañeros, es la principal causa de suicidios adolescentes en el mundo. ¿Y cómo se puede reconocer a un posible suicida? En general ellos tienen comunicaciones. El suicida siempre habla del suicidio, de una forma, habla, ¿para qué voy a vivir? Esto no sirve para nada. Pronto van a dejar de sufrir por mí. Pronto voy a dejar de ser una molestia. Esto se termina. Regalo mis objetos más queridos. Algunos adolescentes regalan las mascotas a sus mejores amigos porque saben que ellos van a cuidar de la mascota. Otros de alguna manera cambian la actitud en la escuela, dejan de estudiar, se tiran a chanta, ya no les interesa quedar bien y tener buenas notas. Es decir, todo una serie de cosas que nos hace llamar la atención. Y una forma de expresarlo fácilmente es decir, cuando un adolescente cambia su forma de ser, pueden pasar dos cosas: o está consumiendo drogas o está pensando en suicidarse. Esto en términos muy generales. Claro. Pero este es el mensaje para que cuando veamos un adolescente que cambió, que nos llama la atención, no es el mismo, cuidado, porque puede ser un prolegómeno y una información que puede ser verbal o puede ser no verbal. A veces el chico está taciturno, angustiado, depresivo, sintiéndose inútil, y todo lo vemos en las acciones sin que él diga nada. La cara habla, el alma habla por la cara y por el cuerpo cuando actúan. Y también muchos chicos que tienen inclinación a trastornos de conducta alimentaria como la anorexia, detrás de eso hay una depresión que es muy importante, que se manifiesta por signos indirectos. Pero si a todos estos decimos, y nuestro maestro, el doctor Pérez Barrero, el fundador de la Red Mundial de Suicidólogos, un famosísimo, importantísimo suicidólogo cubano, que en medio de la epidemia murió del COVID porque no fue atendido adecuadamente en su país de origen, porque era levemente opositor a algunas cosas del sistema. Y entonces el tema es, cuando ves a alguien que está deprimido, preguntarle 5 preguntas. ¿Estás deprimido? ¿Qué te pasa? ¿Cómo pensás que se puede solucionar el problema? ¿Alguna vez pensaste que este problema no tendría solución? ¿Alguna vez pensaste que si
dejarías que sería esto una forma de suicidio. Primero van diciendo que no, bueno, oye, ¿alguna vez pensaste en morirte? Y cuando uno dice estas preguntas, que a cualquiera se le ocurre que sería una forma de inducir a una actitud tan autodestructiva, en realidad, para sorpresa de uno, se encuentra que le brillan los ojos al adolescente pequeño, o al pequeño adolescente, o al mediano, o al casi adulto. Los ojos le brillan y dicen, al fin alguien se dio cuenta de todo lo que estoy sufriendo. Y entonces empiezan a hablar de sus problemas, y esa es la forma en que podemos comunicarnos con él y ayudarlos a poder encontrarle la vuelta para insertarse mejor, incluso hablando con la familia, hablando con los maestros, hablando con la familia, de alguna manera convocando a figuras significativas de su entorno para que lo ayuden. ¿Hay líneas telefónicas para el tema del suicidio? ¿Sirven para algo? Muchísimo. Sirven muchísimo. Generalmente la persona que tiene esta sensación de que no puede más, busca una ayuda. La ayuda puede ser hablar con un amigo, o de alguna manera no se puede hablar con un amigo y uno busca la posibilidad de hablar con alguien neutro que lo pueda contener. El 135, que es la línea más conocida de prevención del suicidio, tiene más de 20 años en el país y con un éxito bastante importante. Por otra parte, hace poco tiempo el Ministerio de Salud Pública, cumpliendo un poco con la tardía reglamentación de la Ley de Prevención del Suicidio, sacó una resolución en el boletín número 16 del año pasado, donde propugnaba la creación de nuevas líneas de educación a los docentes y confeccionó, y es público, y esperemos que se pueda cumplir eficientemente, la obligación de que cada profesional y cada centro que tenga conocimiento de que una persona se ha suicidado, confeccionar una ficha que sirva para la estadística que necesitamos para ver dónde ponemos los recursos para enfatizar la prevención de una manera más efectiva. Las líneas telefónicas es una de ellas. Basile, ¿cuánto hace que usted se dedica al tema de suicidio adolescente? Mira, yo empecé a trabajar con esto a partir de la primera epidemia de suicidio en la Argentina, que fue en los suburbios de la ciudad de Rosario, donde por primera vez se había producido ya en el año 98 una caída de los puestos de trabajo, y muchas familias habían quedado con sus padres desocupados, y entonces había ocurrido esto de la droga, la desesperación y demás. Eso me llamó mucho la atención, y de alguna manera uno que es, al fin y al cabo, por algo es docente de escuela primaria, de secundaria y universitaria, y tiene la vocación de ayudar, y eso me movilizó mucho. Y después trabajamos en San Martín de los Andes, en Santa Cruz, en Salta, en Jujuy, en el Chaco, en Formosa, en Corrientes y Misiones, siempre informando a la comunidad, a los docentes y a los profesionales en este tema tan complicado y comprometido, y que nos va la pérdida de ciudadanos futuros que seguramente iban a ser provechosos para la sociedad y que tenían formas de vivir. Porque además también pensamos que cuando un adolescente se suicida, sin saberlo, está suicidando a su descendencia. Claro. Y entonces la solidaridad que uno aprendió en esas épocas en que los argentinos éramos de alguna manera más pensantes o más actuantes en la solidaridad social y no el sálvese quien pueda, bueno, teníamos por ahí un ratito de tiempo para dedicarnos a los demás. Gracias, Basile, por la comunicación. Muy interesante. Gracias, realmente. buen día. Héctor Basile, que le Muy hablaba, interesante, médico psiquiatra, interesante. psicoterapeuta de adolescentes.
Sí, claro, es un tema, vos te Es das un tema cuenta, ¿no? Los complicado, chicos. complicado, pero es todo un tema, ¿no? Sí, claro. Nos quedamos todos así pensando, ¿no? Sí, claro, obvio. Pero bueno, en buena hora que nos sirva para pensar también esta historia. Totalmente. Nos vemos mañana. Abrazo grande.